Bien, en la semana 12 toca abordar lo que se refiere a la introducción a las consultas con múltiples tablas. Como ustedes pueden observar, el modelo con el que hemos venido trabajando tiene varias entidades, ¿no? Tenemos empleado, pedido, producto, cliente y otras más. Las consultas que hemos venido realizando solamente han involucrado hasta el momento una sola tabla. Sin embargo, en el desempeño diario, en el desempeño profesional, las consultas no solamente involucran una tabla, sino que pueden involucrar varias tablas. Es decir, en una sola consulta yo puedo involucrar, por ejemplo, si hago un reporte de pedidos, a lo mejor puedo involucrar al empleado o al cliente, o al sector del cliente, o a la ciudad del cliente, o puedo involucrar, por ejemplo, a la ciudad del empleado y a la ciudad del cliente, entre otros datos importantes. Entonces, las consultas se realizan generalmente haciendo el llamado a varias tablas. Entonces, el tema que tiene que ver o el que se tiene que analizar en esta oportunidad justamente se trata de eso, de las consultas que se realizan involucrando múltiples tablas. Bien, entonces, como les venía anticipando, la instrucción SELECT ha sido utilizada para hacer consultas que incluyen una sola tabla. Sin embargo, las consultas pueden involucrar dos o más tablas. Entonces, vamos a trabajar con ejemplos. Bien, el ejemplo 12 nos dice mostrar el nombre, la dirección y el sector de los clientes registrados en la organización. Entonces, el nombre y la dirección están en la tabla cliente, y el sector, en este caso, el detalle del sector, que es el que me interesa, obviamente no está en la tabla cliente, sino que está en la tabla sector. Si vemos el modelo, acá está, ¿no? Vamos a enfocarnos en esta parte, aquí donde dice sector cliente. Entonces podemos observar que el nombre, la dirección está en el cliente, pero si yo busco el dato del sector, está en la tabla sector. Entonces, en esta parte de acá, tenemos que estar conscientes de que los datos provienen no de una sola tabla, sino de dos. Allí hay una diferencia muy puntual en comparación con las consultas que hemos venido construyendo. Entonces, miren, si nosotros hacemos literalmente lo que hemos venido haciendo, tendremos lo siguiente. ¿De dónde recupero los datos? Entonces ya dijimos que de la tabla cliente y de la tabla sector. Ahora, ¿qué datos son los que voy a mostrar? El nombre y la dirección de la tabla cliente, y en este caso el detalle de la tabla sector. Entonces, si yo me quedo hasta allí, ¿qué es lo que voy a tener como resultado? Voy a tener una consulta como esta, ¿no? Select el cliente, cli nombre, nombre, cliente, cli apellido, cli dirección, perdón, dirección. Y acá tengo sector, punto detalle, sector, que vendría siendo, en este caso, la lista de datos que yo necesito mostrar. Y acá tengo from o desde cliente con el alias C, y desde sector con el alias S. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a seleccionarlo, lo voy a copiar y voy a abrir el SQL Server Management Studio. Entonces voy a hacer abrir el SQL Server, espero que cargue. Esperemos que cargue. Entonces vamos a ingresar con el usuario y la clave correspondiente. Vamos a conectarnos y voy a abrir la base de datos
Bueno, hay varias, se nota que han estado trabajando ustedes. Voy a abrir la de pedidos, aquí está. Bueno, voy a hacer una nueva consulta y voy a ejecutar la consulta. Voy a pegar el código y voy a ejecutar. Entonces miren, si ustedes pueden ver el resultado de esta consulta, lo que me va a dar es el número de registros de la primera tabla multiplicado por el número de registros de la segunda tabla. Es decir, los registros de cliente multiplicado por sector. En este caso tengo 80 filas. Estos datos de aquí no son correctos. ¿Por qué? Porque si uno analiza lo que tiene en cliente, vamos a analizar lo que tenemos en cliente, serían 9 registros, que son estos 9 de aquí. Y en sector, pues bueno, tenemos lo de acá, que serían 10, ¿verdad? Entonces, perdón, 8 registros acá y acá 10, ¿no? 8 por 10, 80. Entonces, lo que tendría que salirme en la consulta, lo que yo tendría que mostrar es el nombre, la dirección y en vez del código del sector tendría que mostrar el detalle del sector. De hecho, en la consulta sí está saliendo nombre, dirección y el detalle, pero me muestra algunos datos repetidos. Entonces, esto de aquí de manera visual y para el usuario no le sirve. Al usuario esto de aquí no le sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha producido aquí? Aquí lo que se ha producido es algo que se llama producto cartesiano. Aquí está, ¿no? Aquí está lo que salió. Entonces, aquí está especificado. Lo que hemos obtenido ahí es un producto cartesiano, que es básicamente cuando uno hace dos consultas, perdón, una consulta que involucra dos o más tablas sin aplicar los criterios de unión, digámoslo así, correspondientes para poder mostrar una consulta de manera correcta. Entonces, para facilitar la construcción de consultas que involucren dos o más tablas, en este caso vamos a mostrar o vamos a hacer uso de estas preguntas. Las que ya conocemos, de dónde recupero los datos. La segunda, que es qué datos necesito mostrar. La tercera, si los datos provienen de dos o más tablas, cuáles son los códigos de unión. Y la cuarta, en este caso, cuáles son las condiciones de filtro. Entonces, tomando como referencia, en este caso, las preguntas, ¿verdad? Con el ejemplo anterior, vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos de dónde recupero los datos, en este caso de la tabla cliente y de la tabla sector. ¿Qué datos necesito mostrar? Sería nombre y dirección de la tabla cliente y el detalle de la tabla sector. 3. Si los datos provienen de dos o más tablas, ¿cuáles son los códigos de unión? En este caso, los datos provienen de las tablas cliente y sector. Entonces, campo común, sec código. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? A ver, si yo miro el modelo conceptual no va a estar muy claro, ¿no? Pero si voy a abrir el modelo físico, aquí está el modelo físico. Acá ustedes van a poder observar lo siguiente. Aquí, vamos a darnos cuenta de que sector y cliente tienen un campo común. El campo común en este caso es el campo sec código aquí y sec código acá. Eso quiere decir que mediante ese campo podemos hacer una unión de las tablas, ¿verdad? Ahora bien, entonces nosotros tenemos que el campo común es sec código y 4, bueno, en este caso no tenemos condiciones de filtro, ¿verdad? Aplicando los criterios correctos, hacemos lo mismo que la vez anterior, pero agregamos esta línea de acá. Es decir, agregamos la condición que permite hacer la unión correspondiente. Entonces yo voy a copiar esta partecita y le voy a pegar acá. Entonces, tengo selección de los datos desde las tablas y acá tengo where, o sea, donde el sec código de cliente sea igual a sec código de sector. Entonces, si yo ejecuto eso, se supone que ya voy a tener una consulta como la siguiente.
esa consulta sí es útil, esa consulta sí me sirve, esa consulta ya tiene información coherente, ¿no? Yo ya puedo decir que Carlos Mendieta, su dirección es 7 de agosto y pertenece al sector Puerto Arturo, ¿verdad? Difarma, calle Bolívar, Santa Marta. Fanosa, avenida Marcos Garay, El Vergel. Norma Hermosillo, calle Colón, Potrerillo. Y así sucesivamente. Entonces, esta información sí es útil para que yo pueda mostrársela al usuario. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los códigos de unión. Vamos a continuar. Y acá tengo otro ejemplo, ¿verdad? Aquí tengo mostrar el nombre, la dirección, el sector y la ciudad de los clientes registrados en la organización que sean de Chone o de Tosagua. Entonces vamos a analizar este pequeño planteamiento. ¿De dónde recupero los datos? De las tablas cliente, sector y ciudad, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Nombre y dirección del cliente, el sector que está en la tabla sector y la ciudad que está en la tabla ciudad. Entonces acá tengo, si miro el modelo, tengo que voy a involucrar estas tres tablas, ¿verdad? Tengo ciudad, tengo sector y tengo cliente. Entonces, ¿qué datos necesito mostrar? Nombre y dirección de la tabla cliente, el detalle de la tabla sector y el detalle de la tabla ciudad. 3. Si los datos provienen de dos o más tablas, ¿cuáles son los códigos de unión? ¿Cuáles son? Los datos provienen de las tablas cliente-sector. Campo común entre cliente y sector es sec-código, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a ver en el modelo físico entre cliente y sector, el campo común es sec-código. Aquí está. Continuamos. Sector y ciudad tienen también un campo común, que en este caso es ciu-código. Entonces, si vamos a ver el modelo físico, entre ciudad y sector hay un campo común que es ciu-código, que está aquí, y ciu-código, que está acá. Entonces, tenemos dos códigos de unión. Entonces, seguimos con el punto 4. ¿Cuáles son las condiciones de filtro? El detalle de la ciudad debe ser igual a Chone o Tosagua. Me está pidiendo sectores que sean de, clientes que sean de Chone o de Tosagua. Entonces vamos a aplicar acá. Esta es la instrucción, ¿verdad? El nombre del cliente, la dirección del cliente, el sector, la ciudad. Y acá tengo, ¿no? Cliente con el alias C, sector con el alias S y ciudad con el alias CI. No puedo poner C porque ya C está ocupado por cliente, ¿verdad? Entonces le ubico CI, o si ustedes prefieren, puedo utilizar otra letra, ¿no? No hay problema. Acá hay un detalle importante. Los códigos de unión que en este caso existen son dos. El código de unión para cliente y sector y el código de unión para sector y ciudad. Entonces tenemos que where va a incluir sec-código para cliente y sector y utilizo el operador AND y ciu-código de sector va a ser igual a ci.ciu-código, o sea, ciu-código de ciudad. Esto lo voy a agrupar con paréntesis. Voy a ubicar el AND y en este caso viene entre paréntesis también porque quiero que eso se haga como una expresión única. Voy a expresar en este caso la condición que es ciu detalle sea igual a Chone o ciu detalle igual a Tosagua. O sea, ciudades Chone o Tosagua, clientes que sean de Chone o Tosagua. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar acá y voy a ejecutar. Ya, bueno, hay un pequeño error. Vamos a ver cuál es el error. Sintaxis incorrecta, ya. Ahí, ya, había pegado el código anterior, había ubicado el código anterior. Bueno, entonces tenemos que
que en este caso está mostrando el nombre, está mostrando la dirección, está mostrando el sector y también está mostrando la ciudad. Aquí ya estoy haciendo la consulta que están en este caso involucrando tres tablas, ¿no? Y además está haciéndose uso de una condición que sean de Chone o sean de Tosagua, ¿no? Si yo por ejemplo sacara esto, me va a mostrar la consulta general que en este caso hay dos de Flavio Alfaro, ¿no? Entonces, como en este caso yo estoy ubicando con condición de filtro, me queda solo Chone y Tosagua. Es importante que se utilicen estas agrupaciones, estos paréntesis. Es importante que después del código de unión siempre va el código AND. Y si hay otras condiciones, o sea, dos o más, es aconsejable que lo agrupemos en paréntesis. Muy aconsejable que lo agrupemos en paréntesis. Bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos proceder cuando tenemos consultas que involucran dos o más tablas. Entonces, básicamente esa era la introducción que queríamos compartir con ustedes acerca de este tema que obviamente dentro del desempeño profesional, cuando uno trabaja con bases de datos, siempre hace uso de este tipo de instrucciones. Entonces, de mi parte, eso es todo y hasta la próxima.